los esfuerzos que puede soportar una masa de suelo. Vamos a hacer primero un breve resumen sobre lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Eh, Incidiendo en el comportamiento del suelo a nivel, digamos, a medida que su grado de humedad, su contenido de humedad, ¿no? Varía. Entonces, acá hay en la figura 10.1, este es un gráfico bastante simple e interesante, porque vemos ahí cómo es que a medida que el contenido de humedad va incrementando, ¿no? Por ende va incrementando el volumen de agua de la mezcla, ¿no? Va incrementando también, ¿no? El volumen del suelo, ¿no? Y va cambiando de comportamiento. Entonces, hasta cierto contenido de humedad, el suelo tiene un comportamiento sólido, ¿no? Habíamos conversado que era hasta el límite de retracción. Si el contenido de humedad sigue aumentando, el comportamiento del suelo será semisólido hasta llegar al límite plástico. Si el comportamiento aún continúa, si el contenido de agua aún sigue incrementándose, ya el comportamiento del suelo va a ser plástico hasta llegar al límite líquido. Y si el contenido aún lo seguimos incrementando, el comportamiento del suelo será como un líquido viscoso hasta llegar al límite de fluidez. Pasado el límite de fluidez, ya... Pasado el límite de fluidez, ya dejamos de hablar de un suelo como material estructuralmente, digamos, resistente, ¿no? Va perdiendo sus propiedades hasta que se convierte ya en un líquido, ¿ya? ¿No? Pasado el límite de fluidez. El límite de fluidez es el tope, ¿no? En el cual ya la fracción sólida de nuestro suelo se ha disuelto de tal manera que ha perdido todas sus propiedades. Bien, entonces estos aspectos están relacionados con la deformación del suelo, ¿verdad? Porque a medida que este va cambiando de fase, ¿no? Su comportamiento también es diferente, ¿correcto? Ahora, dice, la utilidad de los límites es importante para clasificar los suelos, pero también cuando tenemos problemas geotécnicos relacionados con los cambios de volumen por variación de humedad en el suelo. Entonces, para eso funciona este coeficiente A. ¿Cómo calculamos el coeficiente A? Es producto de dividir el índice de plasticidad entre el porcentaje en peso menor a 2 micras, ¿verdad? A 2 micras. Muy bien. Entonces, a ver, cuando el suelo tiene un comportamiento elástico, se puede deformar, ¿no? Y luego retornará a su condición original. Cuando el suelo tiene un comportamiento plástico, se deformará y ya no va a retornar a su condición original. Ya la deformación sería permanente. Ahora, si el comportamiento tiene una conducta, ¿no? Entre el límite plástico y el límite líquido, ¿no? Su comportamiento será elasto-viscoso, es decir, no sabemos exactamente cómo va a reaccionar frente a una carga. Se puede deformar, pero al mismo tiempo de deformarse, podría
recuperar su forma de una manera ligeramente distorsionada. ¿Ok? En una curva de esfuerzo de deformación tendríamos esta condición. ¿Bien? Y si el comportamiento del suelo es elasto-viscoso, ¿no? Tendríamos una conducta también de cierta forma irregular, pero con tendencia a que las deformaciones sean proporcionales al esfuerzo. Bien. Entonces, a ver, estructura del suelo y esfuerzos. Habíamos conversado sobre las estructuras floculadas, ¿no? Que tienen a sus elementos unidos, ¿no? En otro caso, en este caso, los granos del suelo están en una posición que transmiten las cargas en varias direcciones, ¿no? Y tenemos la textura dispersa, en donde no hay una transmisión de esfuerzos entre los granos del sólido, ¿no? Y esta estructura dispersa tiene tendencia a fracturas, ¿correcto? Esas dos son condiciones extremadas, ¿no? Tenemos que, como factores de comportamiento del suelo, ¿no? Dos extremos, suelos consolidados y suelos compactos. Los suelos consolidados, ¿no? Presentan naturaleza de los sedimentos, ¿no? Método de transporte y sedimentación, tiempo. Naturaleza de los sedimentos, ¿no? Presenta como factor de comportamiento el tiempo. Naturaleza del medio de sedimentación, su factor de comportamiento es el agua. ¿Ok? Ahora, los suelos compactos, del suelo, ¿no? Está relacionado con el factor de entorno físico. Energía y tipo de compactación relacionado con el factor de perturbación. Y humedad de la muestra en obra relacionado con el factor de medio y factores intrínsecos. ¿Ok? Entonces, a ver, ya estas definiciones las hemos visto antes, pero vamos a verlas rápidamente, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros sometemos a un suelo a la presión, ¿no? Con el aumento de presión aumenta la resistencia al esfuerzo cortante, disminuye la compresibilidad y se reduce la permeabilidad. Lo contrario cuando disminuye la presión de confinamiento en el suelo. Después de retirar cargas, ¿no? De suelos u otras, si el suelo está en equilibrio, bajo la misma presión que ha experimentado en su historia geológica, se denomina suelo normalmente consolidado. ¿Ok? En el canal de Panamá, las lutitas de los taludes fallaron porque, después del movimiento de tierras, perdieron resistencia al cortante. A ver, hay una digamos, teoría que dice que es recomendable, ¿no? Cuando vamos a construir una edificación, que el peso de la edificación que vamos a construir, medido desde los cimientos hacia arriba, ¿no? Sin considerar la cimentación, ¿ok? Medido el edificio sin considerar la cimentación, el peso de esa estructura debe ser igual al peso del material que pensamos remover para construir las cimentaciones. ¿Y por qué? Número uno, para mantener las presiones a las cuales estaba expuesto el terreno, ¿no? Para mantener los esfuerzos a los cuales estaba expuesto el terreno antes de nuestra intervención, ¿no? Antes de que nosotros querramos construir algo encima.
¿Ok? Entonces se mantiene un equilibrio. Número 2, también es un equilibrio estático. También hacer esa operación de compensar el peso de lo que vamos a construir con el volumen de material, ¿no? Y con el peso del material que vamos a evacuar, también mejora el comportamiento dinámico frente a un sismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le damos profundidad de desplante a una estructura proporcional a la altura que va a tener la edificación. Bien, entonces, atención con la presión, ¿no? Ese esfuerzo debemos compensarlo. ¿Ok? Lo que pesa, lo que va a pesar la edificación debe ser igual a lo que va a pesar el material de tierra que vamos a sacar para construir esta edificación. A ver, segundo, tenemos el tiempo. ¿Ya? Esta variable también influye en el comportamiento, ¿no? Como en las presiones, la humedad y las condiciones del medio. El agua puede salir por efecto de cargas y los esfuerzos son asumidos por el suelo. Las reacciones requieren tiempo y también la velocidad de aplicación de las cargas que condicionan el tipo de respuesta del suelo. A ver, ¿en qué influye el tiempo? El tiempo influye en lo que conocemos como fatiga, ¿ok? ¿Y qué es la fatiga? Es la exposición a esfuerzos durante periodos, digamos, prolongados. A ver, para que me entiendan un poco la fatiga. Si yo tengo en mi mano esta botella durante 1 minuto, 2 minutos, voy a tener la sensación de que que la botella no ha cambiado de peso. Pero si yo mantuviera esta botella durante 12 horas, o 15 horas, o 20 horas, con toda seguridad diría que esta botella ha multiplicado su peso. Y va a llegar un momento en el que mi brazo ya no va a poder soportar esta pequeña botella, ¿no? ¿Por qué? Porque mis músculos van a entrar en fatiga, ¿no? Van a entrar en un cansancio que no está relacionado con la carga, sino está relacionado con el tiempo. Igual, ¿no? El suelo también, al estar expuesto a cargas durante prolongados periodos, comienza a entrar en fatiga. El factor agua, ¿no? Los dos efectos principales sobre el suelo causados por el agua son: uno, la reducción de la cohesión entre las partículas arcillosas, y la modificación de los esfuerzos del suelo, ¿no? Aumenta el valor de U y disminuye el factor de sigma prima. La arcilla en estado seco es resistente y sumergida no. ¿Ok? La arcilla en estado seco es resistente y sumergida no lo es. Se convierte en un barro que rápidamente llega a su límite plástico y comienza a deformarse de una manera bastante, digamos, inadecuada para utilizarlo como estructura de soporte. Siguiente factor, tenemos el entorno, ¿no? Dice, también puede condicionar y modificar el comportamiento, la naturaleza del fluido intersticial, ¿no? Digamos, el flujo de aguas debajo del suelo, y la temperatura de una arcilla sedimentaria o compactada, ¿no? Pueden variar en el tiempo. Si la arcilla era marina, ¿no? Por lixiviación, el flujo primitivo se hace menos salino y con ello se reduce la fuerza. A ver. Se reduce la fuerza de atracción electrostática entre partículas de suelo, variando su resistencia al corte. Las arcillas sensitivas
que son de elevada susceptibilidad a los fenómenos de lixiviación, son de naturaleza marina, ¿no? Depositadas en alto grado por floculación, pero si el deslavado reduce los enlaces cara-borde, la arcilla tiende a la dispersión y el suelo a presentar fallas por cortante. Acordémonos de que, a ver, ¿cuáles son las fuerzas que permiten que el suelo tenga capacidad de carga? Primero tenemos la cohesión entre partículas. Bien, la cohesión entre partículas. Entonces, si esa cohesión la reducimos con la presencia de agua, la capacidad de soporte del suelo se va a ver reducida también. Aparte de la cohesión, ¿cuál es el otro factor que determina la resistencia de un suelo? La capacidad de carga. Es el ángulo de fricción interna. ¿Ok? El ángulo de fricción interna. Tercero, ¿no? La estructura interna digamos, del material, en este caso, materiales como arcilla y arena, ¿no? Que son bastante diferentes, ¿no? La distribución de los esfuerzos en una arena es más uniforme que en un suelo tipo arcilla, donde solamente una parte del suelo asume las cargas, ¿no? Y recepciona toda la energía que se le está transmitiendo. ¿Correcto? Y en cuarto lugar, ¿qué tenemos? Las fuerzas, ¿no? Digamos, la atracción electrostática entre partículas, ¿no? Lo que en química, no sé si ustedes se acordarán, llamábamos las fuerzas de Van der Waals. Esas pequeñas fuerzas de Van der Waals, ¿no? Son las que generan la atracción electrostática entre partículas, ¿no? En este caso, de la misma composición. Y esas fuerzas de Van der Waals representan apenas entre el 1 y 2%, ¿no? De la resistencia que puede obtener un suelo. ¿Correcto? Acá tenemos pruebas comunes de esfuerzo de deformación, ¿no? Esta deformación es en, digamos, todas las caras de un cubo, ¿no? Es una deformación, ¿no? Podríamos llamarle triaxial, ¿no? Esta deformación es una deformación uniaxial, solamente es vertical en este caso, igual que en este caso. La diferencia está en que esta es una deformación a través de una carga uniaxial, pero existiendo confinamiento. Aquí no, aquí es la deformación uniaxial, pero no existe confinamiento. Esta de acá es una deformación biaxial en dos ejes, en el X y Z, ¿no? Y esta de acá es una deformación triaxial, ¿no? Lo tenemos ahí en esta dirección, en esta ortogonal y en esta ortogonal que es la normal. ¿Correcto? Esfuerzo vertical y horizontal. A ver, vamos a hablar de una condición particular que es el suelo seco. Ya. Dice, en un elemento de suelo a una profundidad Z se puede considerar las fuerzas normales y tangenciales que sobre sus caras carga la partícula de suelo, sea H la dirección horizontal y B la dirección vertical. Entonces, ¿cómo determinamos los esfuerzos verticales? ¿No? Los esfuerzos verticales son iguales a el esfuerzo normal vertical entre el área al cuadrado. ¿Correcto? Y la tensión vertical es igual a la tensión vertical, ¿no? El esfuerzo que se aplica ahí entre área al cuadrado. Similar tenemos para el esfuerzo horizontal, ¿no? Acá tenemos el esfuerzo horizontal y la tensión horizontal. Esfuerzos geostáticos verticales, ¿no? O conocido como sobrecarga.
Este esfuerzo vertical es producto de multiplicar el peso específico por la profundidad Z en la que estamos realizando la evaluación. ¿Ok? Dice, los esfuerzos al interior del suelo se aplican por dos razones: el peso propio del suelo y el efecto de las cargas exteriores aplicadas al suelo, ¿no? Los esfuerzos geostáticos, ¿no?, verticales, son los debidos al peso propio del suelo, ¿no?, como carga muerta, y pueden variar con la profundidad cuando varía el peso unitario del suelo. A ver, por ejemplo, si tenemos el peso específico de un material, ¿no?, saturado, que es igual a 1.6 toneladas por metro cúbico, ¿no?, si queremos calcular el esfuerzo vertical, ¿no?, lo hacemos a través de esta tabla, ¿correcto? Entonces, a ver, ¿cómo lo utilizamos? Si el peso específico saturado varía con la profundidad, entonces el esfuerzo vertical es igual a la sumatoria de peso específico sub I, ¿no?, por el diferencial de profundidad sub I, ¿no?, por tratarse de variación discontinua, o de cero integral de peso específico, ¿no?, del material desde 0 hasta Z. Esfuerzo geostático horizontal. ¿Okay? Este esfuerzo geostático horizontal relaciona el esfuerzo horizontal con el esfuerzo vertical. ¿Okay? Es una relación teórica, ¿no?, que nos indica lo siguiente. A ver, relacionando estos dos valores, el valor de K oscilaría entre 0 y 1, ¿no? Otra forma de expresar el valor de K es igual a el coeficiente mu entre 1 menos mu, y mu máximo es igual a 0.5. Dice, en lo real, K mayor o igual a 1, ¿ok? Y empíricamente el valor de K es igual a 1 menos seno de phi en arcillas no consolidadas. ¿Ok? En arcillas no consolidadas y en arenas, el valor de K es menor que 1, y en arcillas ya consolidadas y arcillas compactas, ¿no?, o arenas compactas, el valor de K sub 0 es mayor que 1. Cuando un depósito sedimentario se forma por acumulación en capas horizontales, como lo que ha pasado prácticamente en toda la costa del Perú, se va incrementando el valor del esfuerzo vertical y no necesariamente del esfuerzo horizontal, por lo que el valor de K es menor que 1. En depósitos de área sedimentaria, el valor de K está entre 0.4 y 0.5. Si no existe deformación horizontal por presión de sepultura, el valor de K es igual a K sub 0, ¿no? Esto acá es un coeficiente de tierras en reposo. Así que en procesos sedimentarios es normal, ¿no?, que el valor del esfuerzo horizontal sea igual a K sub 0, ¿no?, por esfuerzo vertical. ¿Okay? En rocas el valor de mu es igual a 0.25 normalmente, por lo que K es igual a 3/4, lo que significa que el esfuerzo horizontal es igual a 3/4 del esfuerzo vertical normalmente. Esfuerzos principales, ¿no? Sigma 1, sigma 2, sigma 3 y planos principales. A ver,
Para aclarar esto, comencemos indicando de que los planos principales no necesariamente son ortogonales o están alineados con el sistema de coordenadas, ¿no? X, Y, Z, sino que pueden tener ligeramente ¿no? Pueden estar ligeramente orientados hacia otra dirección. Lo que sí es importante es que los esfuerzos tridimensionales, ¿no? Sí sean ortogonales entre sí. ¿Ok? Entre esfuerzos sí lleguen a ser ortogonales. Bien. Dice, en el cubo se muestra las tres componentes de los esfuerzos principales, ¿no? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Las caras de este cubo son paralelas a los tres planos del sistema cartesiano. Eso es lo que idealmente se tomaría, ¿no? El cubo B, este de acá, muestra una rotación tal que esfuerzo 1, esfuerzo 2, esfuerzo 3 no tengan componentes tangenciales sobre sus caras, ¿no? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Son perpendiculares a las caras del cubo llamadas como planos principales, mientras que esfuerzo 1, esfuerzo 2, esfuerzo 3 se denominan esfuerzos principales. ¿Hasta aquí alguna consulta? No quedó claro respecto a los esfuerzos tangenciales. Ah, ya, correcto. A ver, ¿qué sucede en la figura A? En la figura A aplicamos los esfuerzos de manera, a ver, ortogonal, ¿no? En función de los, los lados de un cubo imaginario que están en los mismos planos del sistema de coordenadas. Por ejemplo, XZ, ¿no? XY, esta cara, y el valor XY, ¿no? XY, XZ, YZ. Entonces, al aplicar las cargas imaginariamente en este cubo, se generan esfuerzos tangenciales. ¿Por qué? Porque este vector eso es ortogonal al sistema de coordenadas. Bueno, en realidad las cosas no funcionan así, sino que este esfuerzo en realidad se debe aplicar sobre una cara en donde el esfuerzo aplicado sobre la cara es ortogonal. Y este esfuerzo involucra un vector cuyos componentes ya están alineados, ¿verdad? Y no generan desplazamientos relativos, ¿no? O comenzar a girar en todo caso al elemento. Dice, es con respecto a los ejes cartesianos. Ah, correcto. ¿Por qué sigma es el que cambia con más frecuencia? Porque sigma es en realidad el valor de un vector. Entonces, cambiándole la posición, ¿no? Inclinándolo al punto en el que sea ortogonal a la superficie donde va a interactuar, entonces va a cambiar como vector en cuanto a magnitud, sentido y dirección, ¿verdad? Eso es lo que eh, modifica, ¿no? El valor de los esfuerzos.
Dice, en caso de cálculo de cimentación, ¿qué sigma se toma en cuenta? Ah, correcto. Para el caso de una cimentación, ¿ok? Lo que tendríamos que, o mejor dicho, el valor con el que calcular es el sigma, en este caso, no, perdón. Tendríamos que determinar de estos sigmas cuál es el valor resultante, ¿ok? El valor resultante de estos tres vectores, ¿no? Ese es el valor del esfuerzo que se siente debajo de la cimentación. Es decir, cuando nosotros diseñamos la cimentación, diseñamos una para que soporte la carga que transmite la columna de la cimentación, ¿no? Lo diseñamos por cortante, por momento, por punzonamiento. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, digamos, después? Que la cimentación, o mejor dicho, que el suelo le va a dar una respuesta a nuestro suelo. Acuérdense de la primera ley de Newton. A toda acción deviene una reacción. Entonces, el suelo va a reaccionar frente al suelo, a la cimentación. Y la reacción del suelo es a través de estos esfuerzos, ¿no? Y en este caso sería el valor de sigma sub 1 el que daría respuesta al comportamiento de la cimentación. Los valores de sigma sub 2 y sigma sub 3 simplemente dan lo que conoceríamos como un apoyo, ¿no? Para evitar el desplazamiento en las otras dos direcciones ortogonales y de esta manera evitar las, los cambios de ubicación de cada punto, ¿no? Y por ende evitar su deformación. Dice, el sigma 3 sería el de acción. No, el sigma 3 sería el de, digamos, es la resultante en un plano en el cual se puede producir un desplazamiento. En este caso, miremos, apreciemos bien, este sigma sub 3 lo que propone es que la cimentación se desplace lateralmente y también verticalmente, ¿no? ¿Ok? Este vector va a generar un comportamiento tridimensional, ¿no? Hace que nuestra muestra se quiera desplazar hacia arriba y hacia un costado, ¿correcto? Así es correcto. Estamos a punto de entrar a diagrama de presiones. Correcto. Entonces, a ver, Fidel, el sigma 3 no actúa en una acción por volteo. A ver,
lo que pasa es que a la hora de diseñar, no, esto de acá son los esfuerzos de respuesta del suelo. Se supone que como son ortogonales, ¿no? Estos tres vectores podrían sumarse y generar una sola resultante, la cual sí podría tener acción de volteo. Sí podría tener acción de volteo. ¿Okay? Pero en la mayoría de casos eso no se produce porque a la hora de evaluar estáticamente, estas tres fuerzas confluyen en un solo punto, ¿no? Y por lo tanto generan una resultante, sí, pero no un momento. ¿Por qué? Porque coinciden todas en el mismo punto. Para que se obtenga un momento necesitamos fuerza por distancia. Pero si la distancia relativa hacia ese punto es cero, no estamos considerando el volteo en ese momento. Ok, a ver, vamos a darles un break, un momento. Vamos a ir unos 5 minutos para que se relajen y continuamos con otro tema que requiere bastante atención, ¿no? Que son los esfuerzos producidos por cargas aplicadas. A ver, volvemos en un momento.
Continuamos nuestra sesión. Vamos a ver esfuerzos producidos por cargas aplicadas. ¿Ok? Entonces aquí entra ya la teoría de la elasticidad. En realidad los suelos, como hemos visto hace un momento, tienen un comportamiento elástico solamente hasta cierto punto, más allá del cual ya su comportamiento es plástico. ¿Correcto? Entonces, nosotros asumimos que la conducta del suelo está dentro del rango de un comportamiento elástico. Correcto. A ver, para entender esto de acá, les he puesto acá un problema. Dice, dado un suelo y una estructura, la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de asentamiento en un tiempo dado? ¿Ok? ¿Cómo resolvemos esta situación? Se suponen 4 etapas de cálculo, que son esfuerzos iniciales, ¿no? Incremento de esfuerzos totales, incremento de esfuerzos efectivos para el tiempo t y el cálculo de las deformaciones para ese tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver, destacamos algunos conceptos. Dice, el numeral 1 alude a los esfuerzos geostáticos, ¿ok? Donde K es igual a esfuerzo horizontal entre esfuerzo vertical, ¿ok? Este valor de K, ¿no?, es como para nosotros diferencial del esfuerzo en X entre diferencial del esfuerzo en Z. Y esto está relacionado con el valor de mu, ¿no? Mu entre 1 menos mu. Por lo tanto, el diferencial de esfuerzo horizontal es igual a mu, que es la relación de vacíos, entre 1 menos mu, diferencial de esfuerzo vertical, ¿no? U máximo es igual a 0.5. Entonces tenemos, segundo, en esfuerzos geostáticos las deformaciones solo se dan en la profundidad, es decir, no hay deformaciones horizontales, ¿ok? Solamente hay deformaciones verticales. La relación de sobreconsolidación, ¿no?, RS es igual a esfuerzo, ¿no?, producido por la carga P, ¿no?, esfuerzo prima producido por la carga P entre esfuerzo prima inicial, que relaciona el máximo esfuerzo efectivo histórico, ¿no?, con el efectivo actual, ¿no? Y este valor de RS es mayor que 1 en suelos sobreconsolidados. Estos suelos tienen memoria y al descargarlos pasan de C hacia A. Aquí está. Miren cómo es la deformación. Llegan de C y de ahí la deformación retorna, ¿no? Casi como si tuviera un comportamiento elástico, pero no es elástico, sino es un comportamiento plástico, ¿correcto? ¿No? Dando un K aparente, ¿no? Aparentemente la deformación es KAB, ¿ok? Diferente al K real, ¿correcto? El K real es de 0 a C, del origen hasta el punto C. Este es el valor del K real. A ver, casos de esfuerzos verticales. Vamos a ver diferentes condiciones. La primera es cuando sometemos a esfuerzo a través de una carga puntual vertical. Vamos a llamarle una carga Q. ¿Cuál es el esfuerzo que se siente en un punto? A ver, este punto le vamos a poner en un punto cualquiera a una profundidad Z, ¿no? Y a una distancia, digamos, equivalente a X en X, Y en coordenadas cartesianas, ¿no? X, Y en coordenadas cartesianas. Entonces tenemos lo siguiente.
que el esfuerzo vertical, el diferencial del esfuerzo vertical, ¿ok?, es igual a, de acuerdo a los cálculos de Boussinesq, 3 veces la carga por z al cuadrado entre 2pi por r al cuadrado, que viene a ser, r viene a ser acá el vector que se suma de la coordenada x más la coordenada y, ¿ok? O sea, el radio horizontal hacia el punto donde se está evaluando, más z al cuadrado, que es la profundidad al cuadrado. Todo esto elevado a las 5 octavos. Bien. El diferencial del esfuerzo en R, ¿no?, o radial, es igual a esta expresión. Y el diferencial de la tensión, ¿no?, RZ, es igual a esta otra expresión. Bien. Ahora, ¿qué sucede si tenemos una carga lineal? Ok. Dice, segundo, ¿cómo defino que un suelo es sobreconsolidado? Correcto. ¿Qué es un suelo sobreconsolidado? Es un suelo que, aparte de la consolidación natural que ha tenido, ¿no?, durante el paso del tiempo, que ha logrado una compactación, ¿no?, lenta y bastante uniforme. Un suelo sobreconsolidado es cuando construimos algo encima, ¿no?, y a través del tiempo esa fatiga que produce la carga ahí permanente consolida aún más, ¿no?, y en menos tiempo lo que durante muchos años se ha consolidado. ¿Ok? O sea, es una especie de una aceleración en el grado de consolidación debido al sometimiento de una carga nueva, ¿no? Veíamos en el caso anterior una carga nueva, ¿no?, de forma puntual, qué efectos tenía. Y ahora vemos el caso de una carga uniformemente distribuida. Entonces, una carga uniformemente distribuida genera esfuerzos, que son estos valores, y que están en función básicamente de dos ángulos, ¿no? El ángulo alfa, que viene a ser este de acá, y el ángulo beta, que viene a ser este de acá. Entonces, aquí aparecen en función de alfa y de beta los valores para el diferencial de esfuerzo vertical, el diferencial de esfuerzo tangencial, ¿no?, y el diferencial de esfuerzo, perdón, el diferencial del cortante que hay para este caso. Seno de alfa, ¿no? Ahí está. Carga en distribución triangular sobre franja, ¿no? ¿Qué sucede si la carga es así, triangular? ¿No? Mientras más te acercas, por así decirlo, la carga se va incrementando, ¿no? Ahora, esa carga triangular se gestiona, se calcula de manera parecida a lo que habíamos visto antes, que era la carga uniformemente distribuida. Bien, las fórmulas las tenemos acá del lado izquierdo, ¿no? Y tenemos finalmente carga uniformemente distribuida sobre un área rectangular. Ahí está, tenemos una plataforma cuyas dimensiones son B y L, de tal manera que B es un proporcional del valor Z, que es la profundidad a la cual queremos realizar la evaluación.
Ok, entonces, ya que colocamos el ancho de la cimentación en función de un coeficiente m que multiplica la altura de crecimiento, perdón, la altura de evaluación, y un valor de m igual a un factor multiplicado por z, que viene a ser el espesor de la profundidad del punto donde vamos a evaluar, en función de convertir esos coeficientes como m igual a b entre z o n igual a l entre z, tenemos que el comportamiento se relaciona de esta manera, ¿no? Acá tenemos el valor n, ok, acá tenemos el valor, de m, ¿no? N y m, y acá están las diferentes condiciones para diferentes capacidades de carga. Ok. Ahora, ¿cómo podemos determinar los esfuerzos en un suelo irregular? Ok. Vamos a ver el abaco de Fadul. Estos de acá son los valores de n, ¿correcto? La relación que hay entre el largo de la zapata y la profundidad de evaluación. Y estas curvas son las curvas de m, es decir, relacionan la base de la zapata con el valor de z. Bien, entonces acá lo que tenemos es a ver, si nosotros queremos calcular el esfuerzo, lo que hacemos es lo siguiente: buscamos nuestro valor de n, ok, y buscamos nuestro valor de m. Supongamos, para un n igual a 2 y un m igual a 0.08, correcto, nuestro punto está más o menos acá, lo que significa que nuestro esfuerzo está más o menos a esta altura, multiplicando este valor, ¿no?, que viene a ser el valor de Q, multiplicando este valor de Q con el valor, perdón, el valor de Q no, este es el valor de I sub 0, este es el valor de I sub 0, encontramos el punto de contacto y eso lo jalamos acá a la derecha y encontramos el valor de I sub 0. Y el valor de Q es el valor de la carga distribuida uniforme que le queremos aplicar a esta plancha, por así decirlo, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, a ver, el valor de I sub 0 viene de acá de la ecuación. Va. Este I sub 0 es un coeficiente, ¿no?, que nace de operar los valores de B sub Z y de L sobre Z. No, vamos a. ¿Cómo hacemos la distribución en el caso de que nos soliciten analizar una cimentación de forma irregular? A ver, por ejemplo, si queremos determinar los esfuerzos en la parte media de una cimentación que tiene la forma de R1, ¿no?
¿Qué hacemos? ¿No? Por ejemplo, yo quiero determinar solamente el esfuerzo constante en el valor 1. No. Entonces, ¿qué hacemos previamente? Dividimos nuestro cuadrado en 4 pequeñas figuras, ¿no? Ya sean rectangulares o cuadráticas, ¿ok? De tal manera de que el punto que estamos evaluando se convierta en un punto de esquina, ¿no? La segunda fase es, ok, lo que se desea, lo que se desea, la cimentación que se desea encontrar tiene forma de L. ¿Cómo determinamos las presiones que se generan en una digamos, cimentación de esta forma? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo manejaríamos? Bueno, fácil, ¿no? Determinamos el esfuerzo que hay de levantar toda la presión de este bloque, ¿no? Y hacemos una renovación, ¿no? O mejor dicho, a ver, hacemos una actualización, ¿no? Restándole a esta área total, si le restamos el área que no se va a evaluar, ¿no? Que en este caso el área donde, a ver, si fuera una cimentación, el área donde no hay posibilidad de cimentar, ¿correcto? Entonces, para determinar los esfuerzos, lo que hacemos es determinar el esfuerzo del todo, ¿ok? Y restarle el esfuerzo de este suelo que no está en evaluación. A ver, sí, ¿no? ¿Qué sucede si lo que tenemos es una carga uniforme, no, sobre un área circular de radio R? ¿Ok? Entonces tenemos que la deformación vertical es igual a esta expresión. Bien. Entonces, para determinar los esfuerzos acudimos a este ábaco, ¿no? Aquí se consignan los valores de R entre B, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos esa relación? ¿Ok? Y está también la relación Z entre R, ¿ok? Z entre R. Aquí está el valor de a ver, acá está el valor de zetas, ¿no? En zetas. Y acá está el valor de la relación Z sub R, ¿no? Z sub R. Listo. Entonces, para determinar, lo que calculamos es el valor de I sub 0, ¿no? Que es una constante en función de estos parámetros, ¿no? De R sub 2, la relación R sobre Z, ¿no? Y tenemos también el diagrama de influencia de Newman, ¿no? Dice, es útil para áreas rectangulares en la forma, pero uniformemente cargadas. No, a ver. Newman lo que inventó fue un gráfico, ¿no? Está a una escala específica y por cada unidad de terreno, digamos, que se va a evaluar, por cada unidad se tiene un área precalculada, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta figura de Newmark fue creada con una relación de 1 en 500, ¿no? De tal manera, ¿ok?, que cada sector que pintemos, ¿no?, representa una contribución en la capacidad de carga de todas las zapatos.
En base a esa información, Boussinesq creó los bulbos de presiones, ¿no? Determinando hasta qué punto se llegaban a sentir las presiones producidas, ¿no? Por la aplicación de una carga A, ¿ok? En un radio, digamos, menor a 2 metros también. ¿Ok? Y acá tenemos, igual, la carga, ¿no? En función del cortante, ya no de la capacidad portante, sino del cortante. Entonces, miren cómo los esfuerzos de este punto se van a transmitir de esta manera. Hasta un valor de, a ver, hasta el valor de R, ¿no? Como les digo, se va a distribuir en función de la profundidad y los costados a través de esta fórmula, que es la fórmula de Boussinesq, ¿no? Es el bulbo de presiones de Boussinesq. Entonces, por ejemplo, a una profundidad de una vez el ancho de esta carga, ¿ok? Entonces, podría ser que mi esfuerzo esté en el rango de 0.7 a 0.8, ¿no? El valor de la capacidad portante. Bien. Ahí están estos gráficos para que les ayuden a entender cómo se calcula ese. Y vayamos nosotros a esfuerzos principales, ¿no? Bajo cargas uniformes. Ya está. Este de acá es un método aproximado para el cálculo de la deformación vertical, ¿no? Considerando, ¿no?, que este suelo es un suelo con un comportamiento elástico, pero que la distribución de la carga, una distribución uniforme, es igual al valor de la carga, ¿no?, dividido entre el valor del área donde comenzó su influencia, que sería L por B, largo por ancho, ¿verdad?, de la zapato o cimentación en general. Entonces, ¿qué nos dice este método de cálculo? Que para determinar la presión que hay, supongamos, en un punto, ¿no?, de esta estructura, pero que tenga esta área, o sea, L más B, ¿no?, paréntesis, B más Z, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los esfuerzos verticales? Se reducen, ¿no? Hemos limpiado ahí los valores y llegamos a un valor que es esfuerzo vertical es igual a Q por R al cuadrado. R ya saben que es el radio desde el punto más cercano hasta el punto más alejado de el lugar donde se sienten los esfuerzos. Entonces, es una ecuación bastante más simple. Bien. A ver, consolidación y asentamiento en áreas de tamaño finito. Habíamos conversado de que se asumía que el suelo tenía un comportamiento elástico, ¿verdad? Pero ese comportamiento elástico, ¿hasta dónde llega?, ¿no? Debe tener una limitación. ¿Por qué? Porque si es que el suelo lo entendemos como un material infinito, ¿no?, que nunca se acaba, va a tener una conducta.
Pero si es que nosotros asumiéramos la realidad en donde el suelo no tiene un tamaño infinito, sino un tamaño limitado, ¿ah? Y en donde se siente la sensación de los esfuerzos, ¿no? Bien. Entonces, dice, cuando B es pequeño comparado con H, que viene a ser la profundidad, la consolidación es tridimensional, ¿no? Por sobrecarga, el valor Q, que es la capacidad portante, ¿no? El elemento del suelo sufrirá un diferencial del esfuerzo vertical, ¿no? Y un diferencial del esfuerzo cortante, ¿no? Considerando que el diferencial de U sub 0 será el exceso de participación de el diferencial horizontal, ¿no? Que va a ser menor al diferencial, ¿no? Sub 0 sub E de la estructura y menor que el diferencial del esfuerzo vertical. Además, sabíamos, recuerdan la teoría de los esfuerzos, que el esfuerzo efectivo, el diferencial de esfuerzo efectivo es igual a diferencial del esfuerzo vertical menos la presión de poro, ¿verdad? Entonces, estas ecuaciones se simplifican en la siguiente. Diferencial del esfuerzo horizontal prima, o sea, el efectivo es igual a diferencial del esfuerzo horizontal menos la capacidad de respuesta de la unidad, perdón, de la capacidad de respuesta del agua, ¿no? En este caso, la capacidad de respuesta que tiene el agua, ¿no? El esfuerzo que puede realizar el agua, ¿no? En contra de la deformación horizontal. ¿Ok? Ahora, si el sigma de volumen, el sigma prima de volumen aumenta y el sigma prima de desplazamiento horizontal disminuye, ¿no? El elemento del suelo sufre un asentamiento inmediato, ¿no? Que es igual a diferencial de SP. Posteriormente viene la consolidación, ¿no? En las partículas humedecidas, ¿no? Y esta se disipa, ¿no? De tal manera que nuestro esfuerzo efectivo aumenta hasta alcanzar nuevamente el valor de diferencial de esfuerzo horizontal 1. Inicial existente antes de aplicar la carga y que será superado por el esfuerzo horizontal en la etapa de consolidación cuando aumentan los esfuerzos efectivos. Las deformaciones laterales serán el 15% de las verticales. Esto acá es según Stenton y Jekrum, ¿no? Por lo que la práctica se considera la deformación inicial, ¿no? Que continúa con la consolidación y denominada asentamiento por consolidación. Entonces, acá tenemos la fórmula para el asentamiento por consolidación. Como la relación de vacíos, ¿no? O el esfuerzo en vacíos es menor que el incremento, ¿no? O sea, el diferencial del esfuerzo vertical, ¿no? El valor del S-con será menor que el que produce el ensayo de consolidación en una cuantía, ¿no?
U sub 0, ¿no? Factor que depende de la forma del área cargada y del parámetro A de Skempton. Por lo tanto, para el desarrollo de la lectura H, el asentamiento de Skempton, ¿no?, es igual al diferencial del, ¿no?, el asentamiento más el diferencial de el valor de S con el asentamiento total o largo, ¿no?, igual a H, ¿no?, que es la sumatoria de los asentamientos parciales, estará dado por la sumatoria de esfuerzos parciales. Este acá es un tema un poco teórico para determinar cuáles son el grado de deformación que puede presentar, ¿no? Este grado de deformación está relacionada con muchos más valores, ¿no? Por ejemplo, los valores de A 6, ¿no?, A 4, ¿no? Ese es el famoso abaco de Scott. El asentamiento inicial, ¿no?, es cuando el suelo recibe las primeras cargas, ¿no?, digamos, producto de la gravedad, ¿no?, el asentamiento natural de una edificación. Tenemos carga en área regularmente, ¿no?, o con un valor de h igual a infinito. Entonces, lo que hacemos es determinar los valores de los coeficientes I sub s y de desplazamiento desde el punto 0, ¿no? Dice, entonces tenemos el S sub 0 es el asentamiento inicial de la superficie, ¿no?, y en la esquina del rectángulo de lados B y L. Okay, eso de ahí nos da lugar al abaco de Steinberg-Miller. Aquí hay unas tablas que sirven para determinados cálculos dentro del proceso, ¿no? Espesor semifinito, y por acá aparecen valores de, a ver, I sub S, relación de O sub S, 0,6 y 1. Vamos a ver acá. Carga en el área de forma circular. ¿Okay? Si queremos determinar los esfuerzos que producen una carga en una forma circular a una distancia r, ¿no?, consideramos que el valor de r es mayor que digamos, la mitad del diámetro, ¿no?, hasta llegar al punto donde se espera la evaluación. Entonces, de esta manera, el asentamiento inicial se calcula multiplicando la carga unitaria, ¿no?, por el valor de R, que es el radio de aplicación del punto, ¿no?, por I sub 0, que vienen a ser, ¿no?, a ver, ese valor de I sub 0 es el factor de influencia, ¿no? El S sub 0 es el asentamiento inicial que varía en función de X. E y mu son el módulo elástico y la relación de Poisson, ¿no? Los acabados son de Carter-Sagi. Los ábacos que se utilizan son de Carter-Sagi y son de 1943. Desde entonces no ha habido actualización sobre esta información. Se han hecho un montón de ejemplos prácticos que podemos encontrar en internet, ¿no?
en los cuales hay ábacos parecidos, pero la naturaleza de los ábacos que dejó Carter Sage no ha sido modificada. ¿Okay? Entonces, para un poco afianzar esta teoría, que es un poco engorrosa y es un poco difícil de entender y de asimilar, lo que se plantea es que esta información se traduzca a través de 5 ejercicios, ¿no? El primer ejercicio dice: para el esquema de carga uniforme, calcular el esfuerzo vertical a una profundidad de 3 metros debajo de A. Debajo de A. Ok, correcto, acá está A, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para calcular el esfuerzo en este punto que está totalmente alejado, ¿no? Inventamos 3 áreas imaginarias, que sería el área 2, el área 4, el área 3, ¿no? Determinamos los esfuerzos en todo este rectángulo y luego le reducimos o deducimos los valores que corresponden a estas áreas, ¿no? A ver, para terminar esto de acá, una vez que determinamos las áreas, lo que hacemos es calcular el esfuerzo, ¿no?, por todo y restarle lo que corresponde a las áreas 2, 3 y 4. En este caso, como es una carga uniforme, ¿okay?, los cálculos se dan de esta manera, ¿no? Ahí está, área 1, 2, 3, 4, área 1, 2, área 3, 4, área 4 nada más. El valor de B, ¿no?, y de DL están en este rango, de 6 a 4.5. Por lo tanto, el valor de M está en función de 1.5, 2, 1.5 y 0.5. Y el valores de N, ¿no?, que relacionan el largo más grande entre el valor de Z, nos llevan a calcular, de acuerdo a las fórmulas que hemos conversado, que el I sub 0 es igual a 0.233, ¿no?, para una provincia más pequeña como la de Santiago, y para una provincia un poco más grande, lo que tenemos es que los valores, ¿no?, se cambian, ¿no? El cálculo de I sub 0 tiene valores que van incrementándose, ¿no? En el caso del punto 4, el valor es bastante alto. Y se procede calculando el esfuerzo vertical, ¿no?, el diferencial de esfuerzo vertical, primero del área 1, 2, 3, 4, que es el área total, y se le resta, ¿no?, las áreas 1, 2, 3, 4 y la misma área 4. Con lo cual el esfuerzo vertical resulta en 0.210. Bien. Ahí tenemos otros ejercicios. Ejercicio 2. No, este acá es como un área rectangular flexible de 4 por 8 metros cuadrados, cargada con una carga distribuida de 40 kilonewtons por metro cuadrado. Para el ejemplo, nos imaginamos que el piso es un estrato arcilloso con una profundidad de 20 metros. La arcilla es saturada y el módulo de elasticidad no drenado es de 3500 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora, con una relación de Poisson de 0.5, dice: calcule el espesor, ¿no?, vertical bajo el centro y bajo la esquina del área cargada a una profundidad de 5 metros nada más.
Entonces, hacemos lo mismo, calculamos el valor, consideramos el valor de B, de L, calculamos el valor de Z, que vendría a ser 5 metros de profundidad, que es donde nos piden evaluar. Y con estos valores de B y Z tenemos los valores de M y N. ¿Ok? Con eso calculamos el valor de I sub 0. Y multiplicándolo por el valor de la capacidad portante, vamos a obtener el diferencial de esfuerzos, ¿no?, verticales. Okay, está evaluado para dos puntos, para el punto E y para el punto C. Okay. Bueno, los otros tres ejercicios se los voy a dejar para que los revisen, ¿no? Es una cuestión teórica que un poco va a aclarar la parte normativa que hemos estado revisando, ¿no? Ahí está, tenemos el ejercicio 2, ¿no? Comienza acá en la página 10. El ejercicio 2 incluye toda la página 16. La parte de la página 16, la página 17 totalmente, y apenas un poco de la página 18. Luego tenemos el ejercicio 4, ¿no? Ahí sí trabaja con agua, ¿no? No, perdón, sin agua, sin saturación está esto acá, sin saturación está en su condición normal, por así decirlo. Y después está el otro ejercicio, que es el ejercicio el ejercicio 4. De ahí tenemos el ejercicio 5, que está en la página 20, y su resolución está hasta la página 21. Bien. A ver, quisiera escuchar sus consultas para poder absorber sus dudas en todo caso, ¿no? A ver, correcto, Wilber. Yo sé que esto de acá, este marco teórico es un poco difícil de digerir porque son varias operaciones que, digamos, a simple vista no son tan claras, ¿no? Este cálculo de esfuerzos, como es un marco teórico y el archivo está preparado como marco teórico, ¿no? Está en función de, digamos, variables algebraicas, ¿no? No hay números acá que nos permitan un poco manejarla y poder explicar con datos reales ciertos cálculos. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Para la siguiente sesión
les voy a preparar casos prácticos sobre esto de acá, ¿no? Para entender cómo son los esfuerzos por cargas puntuales, distribuidas, circulares y para cargas, digamos, eh, digamos, apoyos en sección cuadrada o sección rectangular, en todo caso, generalizando la situación. ¿Correcto? Y de paso, la próxima clase también vamos a revisar la norma técnica peruana que se utiliza para la determinación de capacidad de corte en suelos consolidados no drenados, ¿correcto? Esa es un método para determinar de manera indirecta, por así decirlo, la capacidad portante del suelo. ¿Okay? Digo indirecta porque en realidad el ensayo no produce la información, no nos da la capacidad portante en sí, sino que nos produce la información necesaria para que nosotros podamos realizar la interpretación a través de la teoría de Boussinesq, ¿correcto? La próxima sesión, esta de acá ha sido una sesión teórica, ¿no? Por favor revisen la información, ¿no? Sé que es un poquito difícil de digerir trabajándolo así con, ¿no?, por expresiones en función de variables, pero les pido que por favor la revisen para que la próxima sesión que les traiga los casos prácticos, ¿no?, los cálculos ya mucho más entendibles con números, ¿no?, para que puedan correlacionar esta parte teórica con esa parte numérica, nos podamos entender, ¿no? Correcto. Entonces, a ver, sí, bien, entonces vamos a quedar la sesión día miércoles, vamos a desarrollar casos prácticos de esto de acá y vamos a revisar la norma para el cálculo de la capacidad de corto. Bien, bueno, ¿tienen alguna consulta más sobre este tema o ya vemos con la parte práctica del día miércoles? Si es así, damos por concluida la sesión de hoy día, ¿no? Y el día miércoles estamos continuando con con este tema. ¿Correcto? Bien. Muchísimas gracias. Tengan buenas noches.